Cordial saludo. A continuación se presenta el grupo 1 con el plan de negocios comparado la versión de la fase anterior evaluada en un contexto público. Presentamos ahora el contenido que se desarrollará a lo largo de esta presentación, cual iremos explicando oportunamente. Nuestro proyecto está encaminado a la creación de una IPS perteneciente a la Dirección General de Sanidad Militar, con ubicación en Cali, la cual presta atención para Cali y los municipios aledaños, como Buga, como Palmira, como Tuluá. Actualmente este dispensario atiende pacientes de todas las patologías de manejo común, pero no tiene atención de pacientes con discapacidad, lo cual dificulta poder completar el ciclo de atención. Por lo tanto, se plantea la creación de esta IPS propia para manejo de todos los pacientes con discapacidad relacionado con todas sus situaciones específicas de salud, evitando que haya un mayor deterioro de su condición médica, la cual requiere indispensablemente de rehabilitación, y evitar hospitalizaciones que puedan ser prevenibles y que si no se tratan a tiempo pueden generar sobrecostos o eventos fatales. De manera también paralela, abordar los familiares y cuidadores de estos pacientes que por la situación de discapacidad de su familiar tienen una alta sobrecarga física, económica, social y emocional, lo cual a futuro genera también mayor discapacidad. Dentro de las razones para justificar este proyecto se encuentran 4 situaciones principales. La primera es poder completar el ciclo de atención de los pacientes con patologías comunes. Situaciones típicas como fracturas, esguinces, traumas deben ser enviadas a otros prestadores, ya que en el dispensario no se cuenta con esta atención y pues esto genera un mayor costo de lo que realmente podría tener. La idea es poder optimizar recursos destinados a la atención de pacientes, entonces no tener que enviar pacientes, no tener que tercerizar y poder distribuir todo este costo que actualmente se tiene en la atención de los pacientes que se están manejando, no solo con discapacidad, sino con cualquier tipo de requerimiento de rehabilitación. La tercera es favorecer la disminución de gastos asociados a los sobrecostos por situaciones que puedan ser prevenibles. Muchas veces el paciente con discapacidad debe ser hospitalizado por lesiones en piel, por infecciones, por un trauma que pudo manejarse a tiempo y pues al no contar con un personal indicado pues debe enviarse a otra institución. Y la última es la atención de los familiares encargados del cuidado de pacientes, teniendo en cuenta que el dispensario de Cali atiende no al paciente sino al grupo familiar que pertenece a las fuerzas militares. Es indispensable poder abordarlo de manera integral y evitar el síndrome de cuidador quemado que se mencionó con anterioridad. Dentro de las ventajas que esperamos tener, tenemos 4 principales. La primera y quizá la más importante es poder optimizar el gasto que actualmente se tiene, el cual pues siendo tercerizado es mucho mayor a lo que realmente genera el proceso de atención. Este proyecto está diseñado para generarse en 2 años y este costo se puede empezar a evaluar como beneficio a partir de 1 año de poder tener al paciente ya en atención. Durante el primer año del proyecto se va a hacer todo el proceso de habilitación, todo el proceso de generación de normas, de contratación, de habilitación del lugar y durante el año, que sería la mitad del proyecto, podríamos dar inicio a la atención de pacientes. A partir de ese momento es posible empezar a evaluar mensualmente cuál es el gasto que se está teniendo para todos los pacientes que estén tercerizados comparado con los que ya se puedan empezar a atender en la IPS. Se busca generar convenios interinstitucionales con universidades que tengan este tipo de atención, lo cual nos da el beneficio 2 y 3. En el 2 es poder tener procesos de formación continua a un bajo costo, que se pactarían directamente dentro del contrato con las universidades y al tener ya el inicio de atención de los pacientes, 6 meses posterior a esto dar inicio a los convenios, lo cual permitiría que aproximadamente 9 meses después de hacer el inicio de atención podamos evaluar si se están dando estos procesos de formación a un bajo costo. En ese mismo sentido, el tener los convenios pues nos ayuda a generar menor contratación de personal, ya que los estudiantes son de gran ayuda y pues van a minimizar el tener que tener personas adicionales para la atención de los pacientes. El cuarto objetivo es la disminución de hospitalizaciones evitables por las situaciones comunes que se describieron anteriormente. Una vez puesta en marcha la IPS, se pueden evaluar este tipo de beneficios cada 3 meses.
Dentro de las desventajas que podríamos llegar a tener, encontramos en primera medida el incremento desmedido en la cantidad de servicios, teniendo en cuenta que no se cuenta actualmente con este tipo de ofrecimiento en salud dentro del valle y todos los pacientes quisieran tenerlo en un momento. Para mitigar esta situación, lo que se busca es desmontar los servicios tercerizados gradualmente para evitar que se pueda tener una población descubierta y sin atención. La segunda es no contar con el personal especializado. Este tipo de pacientes requieren de profesionales que tengan un grado de experticia, de conocimientos, y teniendo en cuenta que actualmente en el valle no se tienen este tipo de IPS disponibles, puede retrasar en alguna medida la consecución del personal durante el proceso de contratación. La tercera, sobrecostos asociados a cualquier evento pandémico como se presentó durante 2020 por COVID-19, donde era necesaria la utilización de un número mucho mayor de elementos de protección personal y podríamos llegar a generar un mayor sobrecosto en este tipo de elementos comparado con lo que se hace habitualmente con un paciente. Y el cuarto es la atención de pacientes que no puedan trasladarse a la IPS y que deban necesitar estos servicios, lo cual generaría que personal de la IPS deba trasladarse hasta las casas de los pacientes, generando un costo adicional en el traslado y teniendo en cuenta que pueden haber pacientes con domicilio en lugares de difícil acceso o zonas que puedan ser de peligrosidad, lo que dificultaría realmente acceder a ellos. Como mencioné anteriormente, este es un proyecto que espera desarrollarse en 2 años, finalizando en agosto de 2022 con las evaluaciones últimas de todo el proceso y más o menos en agosto de 2021 poder dar inicio real a la atención de pacientes. Desde este momento hasta el inicio de atención, lo que se espera pues es poder generar todas las condiciones de infraestructura, de personal, de procesos, habilitaciones para dar atención a los pacientes y a partir de agosto de 2021 y adelante poder ya tener todo el funcionamiento como debe ser, firmar todos los convenios interinstitucionales con las universidades y en una fase final poder hacer los procesos de contratación y de atención de pacientes de otras instituciones que generen un retorno económico para la IPS. Buen día, mi nombre es Juan Carlos Suárez y voy a realizar la evaluación técnica de la implementación de la IPS. Bueno, para la implementación de la IPS tomamos en cuenta varios factores. El primero, productos y servicios, en donde analizamos cuáles eran las necesidades de este sector del país y pues cómo suplirlas. Entonces pues vimos que hay una necesidad de ofrecer un servicio médico pues para niños y jóvenes con discapacidades. Después miramos el factor de prestación de servicios, en donde analizamos cuáles eran los servicios que íbamos a ofrecer en esta IPS, pues todo enfocado pues a las personas con algún tipo de discapacidad. Entonces tenemos medicina general, fisiatra, fisioterapeuta, terapia respiratoria, fonoaudiología, todo esto enfocado pues para ayudarles a tener una forma de vida un poco más normal, por decirlo así. Terapia ocupacional, nutricionista y psicóloga, pues para también ofrecer un servicio en donde también le podamos apoyar a hacer que su desarrollo personal sea lo mejor posible y pues que digamos no vayan a tener inconvenientes en la sociedad. Adicional a esto, en la evaluación técnica se miró qué requerimientos de materiales teníamos y proveedores que nos suministran estos materiales. Tenemos como tal pues equipos médicos, no son muchos, son algo sencillos, pero son vitales para la buena ejecución de este proyecto, que los tenemos acá. Insumos que pues tendrán que mirarse la proyección mensual de ellos. Equipos de oficina, pues igual porque necesitamos unos equipos de oficina que nos sirvan para ofrecer un buen servicio. Y acá pues los proveedores que nos van a brindar los equipos médicos, insumos y equipos de oficina y mantenimiento sobre estos mismos. También hicimos un sistema de control, analizamos cómo lo íbamos a ejecutar. Este sistema de control está liderado pues por la gerente del proyecto, Sandra, y en cada una de estas fases pues vamos analizando cómo va el proyecto como tal. Inicialmente pues se define el proyecto en preplaneación. En planeación de objetivos como que lo delimitamos como tal. En planeación de recursos miramos los recursos que se van a utilizar. Eso es más técnico y financiero. Después hacemos un estudio de mercado donde evaluamos qué es lo que se va a ofrecer como tal. Y por último se hace la implementación del proyecto. Como nos damos cuenta pues la parte de planeación está muy bien detallada y son la mayor cantidad de fases que tenemos en el proyecto y pues la última ya es la implementación.
Por último, en la evaluación técnica miramos todo el tema de la distribución de planta, oficinas, equipos y bocetos. Pues como esto es una IPS en donde vamos a ofrecer servicios a personas con algún tipo de discapacidad, sugerimos que en el primer piso de la IPS se ofrezca todos estos servicios, pues para evitar tener inconvenientes con el traslado de los pacientes debido pues a sus discapacidades y a tener que movilizarlos en algún tipo de camilla o silla de ruedas, que nos significaría un costo adicional en una infraestructura para esto si fuera en varios pisos. Como se puede ver en este 3D, pues nosotros diseñamos una sala de espera en donde podemos tener hasta 30 personas, un pasillo donde pues puede pasar una camilla o una silla de ruedas sin ningún tipo de inconvenientes. Tenemos nuestra área de recepción, tenemos un área de baños. Si nos damos cuenta, pues todos los consultorios están bien diseñados y contamos pues con los muebles o los equipos necesarios pues para ofrecer un servicio. Como nos damos cuenta, por ejemplo, en el área de psicología tenemos pues sillas pues para atender a los pacientes, para si están en consulta, unas sillas un poco mejor diseñadas pues para atender a niños. Tenemos el tablero pues para hacerle algún tipo de capacitación o de instrucción como tal. Adicional a eso tenemos por ejemplo, en el caso de otros consultorios, pues la misma tipo de distribución, pero adicional a eso tenemos la camilla. También contamos con algunos tipos de armarios, pues para que los mismos médicos tengan que guardar sus equipos médicos, documentación y lo que necesiten pues para ofrecer un buen servicio. Si se dan cuenta, pues tenemos todo muy bien diseñado en esta parte de los consultorios. Tenemos pues consultorios como por ejemplo el del caso de la terapia ocupacional, y esto pues donde ya tenemos un área especializada, una mesita pues para poder dar un tipo de capacitación, de instrucción a las personas, a los pacientes que vengan a la IPS. Adicional a eso pues contamos con el área administrativa, que es en el segundo piso, en donde contamos pues con el área de la secretaria, del administrador, un área para capacitaciones, un área de descanso pues también para los médicos. Tenemos también que pensar en las comodidades de ellos. Pues bueno, como se dan cuenta, pues nosotros en la parte técnica pues intentamos diseñar algo muy bien definido para este proyecto, y pues ya le doy paso a la compañera Sandra. Dentro de la evaluación de mercado, entonces iniciamos con el análisis de sector, tomando los datos que el DANE nos ofrece según el censo 2018. Según la información recolectada por el DANE, para finales de 2018 en Colombia existían más de 3 millones de pacientes con discapacidad, con una distribución muy similar entre hombres y mujeres y con una importante generación de discapacidad en edades extremas. Para el caso del Valle se considera que hay más o menos 200.000 pacientes con discapacidad. En términos de los clientes usuarios que tendríamos, se utiliza la imagen que se encuentra a la derecha, en la cual están plasmados los 4 tipos de discapacidad existentes en Colombia. La primera, la discapacidad mental, que pueden ser situaciones congénitas y que se ven desde el nacimiento. Discapacidad física, donde altera la movilidad del paciente, bien sea traslados o movilidad de algún segmento corporal. Discapacidad intelectual, la cual no es evaluable en el nacimiento y se desarrolla a lo largo del proceso de escolarización. Y como última, la discapacidad sensorial, donde tenemos todos los pacientes ciegos, sordos o mudos en el país. Teniendo en cuenta la evaluación de competidores, encontramos que en el Valle hay 45 instituciones dedicadas a atención de pacientes con discapacidad, con la dificultad que la gran mayoría atienden únicamente un grupo de pacientes o un grupo de discapacidad. Solamente 13 instituciones manejan todo tipo de discapacidad, pero de estas 13, la mayoría pertenecen a hospitales del Estado y requieren de apoyos gubernamentales y de mejoras en sus procesos. El resto de instituciones que manejan pacientes con todo tipo de discapacidad funcionan bajo la modalidad de donaciones o de apadrinazgos, generando pues muy pocos recursos para atender correctamente a los pacientes.
Por lo tanto, nuestra IPS busca subsanar todo ese tipo de situaciones. Con respecto al tamaño del mercado, vemos en la imagen, en las barras azul oscuro, el promedio de atenciones en salud que una persona puede llegar a necesitar sin tener discapacidad, comparado con el número de atenciones que, como se ven las barras azul claro, son muchísimo mayores para quien sí la padece. En ese sentido, teniendo en cuenta que el aproximado es de 200.000 pacientes en el valle y que en promedio pueden llegar a requerir 5 de las 10 especialidades de rehabilitación, con un promedio de 4 sesiones al mes por cada especialidad, podemos tener que alrededor de 4 millones de servicios serían prestados durante cada mes. Este número puede ser incluso mayor cuando nos enfrentamos a pacientes con discapacidades severas. Con respecto a las estrategias de mercado, en la imagen de la derecha vemos las 4 principales características de nuestra estrategia. La primera y la mayor dentro de este proceso es que buscamos tener una IPS donde se presten todos los servicios para todas las edades, en todas las discapacidades, pero en un único lugar, que adicionalmente presta servicios de atención oportuno con agendas que estén ojalá menores a un mes, ya que actualmente estas atenciones tardan entre 3 y 6 meses en poder acudir a la primera cita. Buscando en la fase inicial atender a los pacientes del dispensario médico de las fuerzas militares, pero en una fase posterior poder habilitarlo para prestar servicios a otras instituciones, IPS, EPS, que también tengan este tipo de necesidad. Y buscando la atención tanto del paciente como de sus cuidadores, como se mencionó en la fase inicial, para evitar síndrome de cuidador quemado. En términos del precio, el enfoque está centrado en atender mediante modalidad de paquetes, los cuales se ofrecen a las EPS o a las IPS, garantizando que se cuentan con todas las sesiones, con todas las especialidades, tal y como se describe en la imagen, según el tipo de necesidad del paciente, para pacientes de atención básica, de atención intermedia o de atención avanzada, y garantizando que en ese único costo mensual está toda la atención. Finalmente, el proceso de publicidad y de manejo de marketing se dará a través de los medios habituales de publicidad, tanto física como digital, encaminadas hacia las EPS, pero con un eje central, que es el que aparece en la imagen, y es el proceso de Market Access, que teniendo en cuenta la normatividad del país, pues realmente nos permite acceder al mercado según las condiciones propias de cada institución. El plan de ventas está dirigido en 3 fases. En una fase inicial, únicamente pacientes de la Dirección General de Sanidad Militar. En una fase posterior, pacientes de otras instituciones, IPS y EPS. Y en una fase paralela con esta atención de pacientes de otras instituciones, la vinculación de todos los convenios interinstitucionales con universidades que prestan este tipo de atención. Bueno, ahora hablaremos de la evaluación económica y financiera. En esta parte miramos inicialmente pues la parte de los activos que se van a tener en cuenta en este proyecto. Esto también fue analizado en la parte de la evaluación técnica, en donde vemos todos los equipos, insumos y equipos de oficina. Adicional a eso tenemos todos los gastos administrativos y de personal médico. Estos ya fueron un poco ajustados porque pues los costos que habíamos dado inicialmente eran un poco más bajos, pero pues tampoco es mucho la diferencia. Pero pues sí tenemos que hacerle el reajuste real al momento como tal. Después de esto pues también se revisó el tema del punto de equilibrio económico, pues debido a que esto es un proyecto donde tenemos una planeación de 12 meses y una ejecución de 24, entonces pues el tiempo de recuperación es un poco largo. Adicional a que digamos tenemos que el margen de ganancia solamente es del 16%. Esto nos dio un punto de recuperación de 3.31 años. Después de este punto ya tendremos un margen de ganancia mucho más alto, pero esto proyectado pues solamente ofrecer un servicio de IPS a las fuerzas militares. Si ofrecemos este servicio a otras EPS, a otras entidades, pues el periodo de recuperación va a ser mucho más corto. Bueno, muchas gracias por la atención y le doy el paso a la compañera Amanda. Bueno, buenos días para todos. Vamos a tratar los temas de evaluación económica y financiera y otros aspectos. Dentro de la evaluación económica y financiera para las necesidades de inversión de activos fijos y capital, tenemos un presupuesto proyectado para muebles en series de 18.500.000, equipos médicos de diagnóstico primario 9.200.000, consumibles de 490.000 y el personal administrativo
médico asistencial igualmente está dentro de esa proyección de la inversión. La tasa de impuestos de ganancias son del 35%. El punto de equilibrio está proyectado dentro de las ventas versus el costo total de 3 a un punto de 3.31 años. El valor presente neto proyectado de acuerdo al movimiento y proyección del flujo de caja nos llegaría a 1.452.097.192 pesos. La TIR de 18.4 es la que nos genera mayor rentabilidad, pero la esperada para que el proyecto pueda ser viable es de 16%. Algo muy importante son las fuentes de financiación, debido a que el Departamento de Sanidad nos va a dar un presupuesto de 339 millones para una expansión del proyecto de 3 años, pero nosotros requerimos realizar un crédito por 220 millones, realizando el análisis con Bancoldex y con las tasas de interés. Lo más apropiado para la realización del proyecto y la solicitud del crédito de 200 millones de pesos es una tasa del 12.36%. Es la tasa más viable y más factible para nosotros, y la ofrece el banco, como ustedes lo pueden ver de acuerdo a la data de Bancoldex, el Banco Sudamérica. La evaluación de riesgos tenemos los siguientes riesgos potenciales que podemos visualizar en el proyecto, que son los riesgos técnicos, administrativos, legales, económicos y financieros. Dentro de los riesgos técnicos, la probabilidad de tener este riesgo es la insuficiencia de capacidad instalada. Para eso tenemos que tener unas acciones de mitigación, como es realizar unos diseños de las instalaciones sobre planos con personal competente. Los riesgos administrativos es la ausencia de personal competente para la prestación del servicio de la IPS. Cuando hablamos de ausencia de personal competente, es de acuerdo a lo que miramos al inicio en la evaluación administrativa, es que no tengamos esos perfiles, que no se llegue a cumplir con esos perfiles y con esa experticia o experiencia de esa persona que requerimos. Aspectos legales son toda la normatividad, tanto ambiental como legal, que requiere la IPS para ser habilitada. ¿Sí? Es cumplir y hacer una revisión minuciosa de esa matriz de aspectos legales. Entre los riesgos económicos podemos contemplar la poca capacidad de endeudamiento que tengamos nosotros para realizar préstamos con entidades bancarias. Por eso es muy importante realizar el análisis de flujo de caja, los balances, mirar la data en Bancoldex, mirar que esa tasa de interés del 12.36% que nos ofrece ese banco, que es Sudamérica, sea de acuerdo a lo que nosotros requerimos. Para eso tuvimos que hacer un análisis de unas fuentes de financiación. Dentro de los aspectos financieros encontramos la tasa fluctuante TRM. Para eso es muy importante incrementar esos costos a los equipos, a los insumos y materias primas que nosotros requeramos y vamos a tener proyectado dentro de la evaluación social. ¿Qué beneficios vamos a tener nosotros con este proyecto? Lo primordial es dar solución a la necesidad de contratación externa de instituciones especializadas con personal asistencial con experticia, que lo miramos anteriormente, que debe cumplir con un perfil, ¿cierto?, para garantizar toda esa prestación y atención médica a los pacientes con discapacidad. Aparte de eso, vamos a apoyar psicológicamente a los familiares. No solamente nos vamos a centrar en el personal discapacitado o las personas discapacitadas, sino también a los familiares. Vamos a tener convenios con entidades universitarias, con los pasantes, para que nos ayuden en los programas de formación, en la atención especializada del personal con discapacidad, y generar ese acercamiento, esos programas y convenios con las instituciones universitarias para el desarrollo del proyecto. Dentro de la evaluación ambiental y legal, nosotros tenemos infinitas normatividad que nos debe aplicar, pero hay una normatividad muy específica, como lo podemos ver ahí en la presentación, que lo primero es dentro de la evaluación legal es la habilitación que debe tener esa IPS para poder operar. Entonces lo tenemos acobijado en el decreto 1011 y en la resolución 3100. Cuando hablamos de la resolución ambiental, es muy importante tener en cuenta la resolución 4505, que nos habla de todas las responsabilidades que debemos de tener en cuenta las instituciones o IPS para prestar un servicio público o privado. El manejo de los residuos peligrosos en el decreto 4741 y los programas de uso y ahorro eficiente de agua y energía, la ley 370.